Uno de los aspectos más absurdos y tétricos de la Iglesia Católica y que curiosamente hace que los altos mandos de la Iglesia se sientan orgullosos de ello es el tener entre sus filas a los santos incorruptos. La incorruptibilidad cadavérica es la propiedad que tienen algunos cadáveres de no descomponerse a pesar de no haber sido embalsamados o preservados de ninguna manera. Y cuando este fenómeno ocurre a alguno de los cadáveres de los santos católicos, la Iglesia o sus fieles argumentan que el cuerpo permaneció incorruptible debido a su santidad y al enorme poder de Dios. El cadáver incorrupto de algún santo o beato es visto como un milagro y suelen adornar iglesias y santuarios donde sus cadáveres son exhibidos abiertamente para el deleite del fiel o el visitante y para asco de la crítica de muchos. De esta práctica macabra hablaremos en este video. Así que comenzamos. El interés de la Iglesia Católica en estos cadáveres es claro. Son milagros visibles que ayudan a recolectar más fieles y entre más fieles más ingresos. La ecuación perfecta. Y aunque oficialmente el Vaticano no apoya ni avala a todos estos santos incorruptos, pues se hacen de la vista gorda diciendo que son dignos de veneración y que contribuyen a aumentar la fe del cristiano católico. De esta manera, las iglesias se llenan de cadáveres, abundan las limosnas y la fiesta del terror continúa. El Papa Benedicto XIV, en su trabajo sobre la beatificación y canonización de los santos, escribió que las únicas preservaciones que él consideraba como extraordinarias serían aquellas que mantenían al cadáver con una flexibilidad, color y frescura semejantes a cuando los santos estaban vivos, sin intervención humana deliberada. Estos estrictos requerimientos deberían ser cumplidos por la gran cantidad de santos, beatos y religiosos incorruptos. Pero, ¿hay algo de verdad en esto? ¿Son reales al menos algunos de estos santos incorruptos? ¿Son verdaderos milagros? Veamos cómo es que esto sucede y cómo la Iglesia ha usado cadáveres con fines eminentemente de marketing y comerciales. Existen diferentes y muy efectivas técnicas de embalsamamiento y preservación de cuerpos. Los casos más conocidos son, por ejemplo, los restos de Eva Perón o de Lenin. Durante la Edad Media, toda iglesia que se respetara debía tener al menos una reliquia sagrada. Pero si tenían un santo incorrupto entre sus posesiones, sin duda se encumbraban entre las demás, proporcionándole a esta iglesia ingresos adicionales muy sustanciosos. Lo mismo ocurría para acelerar un poquito alguna beatificación o santificación. La cereza del pastel era la exhumación de un cuerpo preservado, constatado así la santidad del occiso. Y claro, a veces para lograr esto, algunos bien intencionados pero perversos individuos ayudaban al proceso de preservación, embalsamando secretamente y con sustancias aún más secretas el cuerpo del fallecido. De esta manera, al exhumarlo, ¡sorpresa!, confirmación de santidad. El clásico ejemplo es el cuerpo incorrupto de Angelo Roncalli, mejor conocido con su alias de Juan 23, que fue papa y que cuando fue exhumado en el 2000 se corrió el rumor del milagro. La buena conservación del cadáver del beato Angelo Roncalli se debe al ingenio de un médico, Gennaro Goglia, cuya foto estamos viendo en este momento, que inventó un líquido para embalsamar, del que le fueron inyectados 10 litros al cuerpo del pontífice. Goglia prestaba sus servicios en el Hospital Gamelli de Roma y, según explicó este especialista, el procedimiento era muy simple. Se presentó en el Vaticano el líquido milagroso, un tubo largo y una aguja. Le hicieron un corte en la muñeca derecha al cadáver del Papa y le introdujeron la aguja, a través de la cual pasó el líquido. Goglia no cobró nada, pues como cristiano estaba honrado con rendir un servicio importante a la Iglesia y a un santo como Juan 23. Por eso se declaró disgustado cuando se enteró por la prensa de que se había efectuado el reconocimiento de los restos del pontífice sin su presencia. Así que, tomando en cuenta los ladinos y tramposos que suelen ser algunos líderes de la Iglesia Católica, pues es fácil suponer que estas mañas también las aplicaron a los cuerpos de otros santos, pues para aumentar la fe de los feligreses. Por lo tanto, cada vez que vean ustedes uno de esos santos incorruptos, pues probablemente sea un engaño.
A veces ocurría que, sin intención de un engaño posterior, un cadáver de antaño era embalsamado, pero los registros, si es que los hubo, se perdieron con el paso del tiempo y de esta manera, al exhumar el cadáver, este estaba milagrosamente fresco. Esto es simplemente un error involuntario que es mal interpretado y cuyo resultado trae al mundo un nuevo santo. Veamos un ejemplo clásico de esto. La historia de la Santa Margarita de Cortona, una santa cuyo cuerpo ha permanecido incorrupto durante más de 700 años y es considerado todo un fenómeno sobrenatural según un gran número de personas. Sin embargo, un examen forense reciente encargado por la Iglesia Católica reveló la verdad detrás del supuesto milagro. A medida que se levantó suavemente el dobladillo del vestido que tenía el cadáver de la santa, todos los presentes comenzaron a murmurar, pues comenzaron a observar varias incisiones a lo largo de sus muslos y cortes más profundos a lo largo del pecho y el abdomen, claramente realizados post-mortem. Las incisiones habían sido cosidas con un grueso hilo negro. Santa Margarita había sido momificada artificialmente. Los patólogos que examinaron el cuerpo de la supuesta santa descubrieron los registros que existían sobre este caso y que contaron toda la historia. Las personas del pueblo habían pedido a la iglesia que embalsamara a Margarita después de su muerte, lo cual se hizo bastante bien al parecer. El problema fue que las actas del hecho se perdieron y con el tiempo la gente empezó a olvidar las circunstancias de su preservación y simplemente comenzó a asumir que se trataba de una ocurrencia milagrosa. Aunque al ver esta foto, se puede observar que así como que muy conservada no estaba la señora, ¿verdad? ¿Cuántos santos no tendrán una historia similar que desconocemos? A veces, inclusive sin la intervención humana, llega a ocurrir un proceso de preservación natural, existiendo varias sensatas y científicas explicaciones sobre el proceso. Uno de estos procesos naturales es conocido como saponificación cadavérica. La saponificación es un proceso de transformación del cadáver que consiste en el cambio químico que presenta la grasa corporal al convertirse por hidrólisis en un compuesto similar al jabón. Se forma una coraza de grasa viscosa en estado húmedo, pero que después de haberse secado al aire adquiere una consistencia dura, granulosa, de color gris blanquecino. Este proceso es producto de la descomposición de cadáveres sumergidos en agua o sepultados en terreno húmedo. La saponificación del cadáver tiene lugar desde el exterior al interior, rodeando el tronco y el esqueleto en las extremidades. La saponificación en la mayoría de las ocasiones suele ser parcial e irregular. El proceso de saponificación comienza en las partes del cuerpo que contienen mayor cantidad de grasa. Paulatinamente va extendiéndose la sustancia grasa por el resto del cuerpo. En cambio, los órganos internos apenas sufren esta transformación, por lo que en ellos la putrefacción sigue su evolución. Según algunos expertos, se requieren de 3 a 12 meses para la formación de esta capa de grasa, pero el proceso puede ocurrir en pocas semanas. Al final de este proceso podemos encontrarnos con un cadáver con la apariencia de cera, como las estatuas en los museos, siendo este un proceso completamente natural, ajeno a dioses o milagros, ¿verdad? Otra opción bastante razonable es que bajo ciertas condiciones ambientales el cuerpo se momifique naturalmente. Existen casos de momificaciones muy antiguas como Otzi, también conocido como el hombre de hielo, que es la momia de un hombre que vivió hace más de 5,000 años. Es la momia humana natural más antigua de Europa. La causa de la momificación del cadáver fue el frío extremo y perpetuo de la región donde el individuo falleció. Pero, ¿qué es la momificación? La momificación consiste en la desecación del cadáver por evaporación del agua de sus tejidos, lo que hace imposible el desarrollo de los gérmenes y que detiene el proceso de la putrefacción. Las formas exteriores se conservan hasta el punto de poder reconocerse las facciones. En cambio, la conservación de las partes internas no es tan completa. La momificación natural comienza por las partes expuestas del cuerpo, como la cara, las manos, los pies, extendiéndose al resto del cadáver, incluso a los órganos internos. La piel se adapta al hueso y se torna dura, tomando el aspecto de cuero curtido. Las partes afectadas se van encogiendo y toman una coloración parda. El cuerpo disminuye de volumen, pierde peso y se hace tieso y quebradizo.
Si el cadáver momificado no está protegido, se va desmoronando por la erosión ambiental, pero si está protegido, puede mantenerse preservado durante muchos años. La totalidad del proceso de momificación tiene lugar en un periodo de 1 a 12 meses, según las condiciones ambientales y el volumen corporal. No obstante, en condiciones normales de un clima más tropical, se puede estimar un periodo de tiempo de 4 a 6 meses, en condiciones favorables. Estos cadáveres de santos que ya no se ven tan bonitos, pero que insisten en llamarlo incorrupto, puede ser simplemente unas momias que se preservaron bajo ciertas condiciones de humedad, temperatura y química, y que les venden a los ingenuos creyentes como un santo milagroso. Otra forma de conservación de un cadáver es la corificación. Esto es un bloqueo de la putrefacción de un cadáver cuando es introducido en un ataúd perfectamente sellado. En ausencia de oxígeno, es imposible el desarrollo de ciertas bacterias de la putrefacción y los tejidos orgánicos quedan conservados con un aspecto semejante al cuero. Este proceso natural generalmente ocurre en los cadáveres que son introducidos en ataúdes de zinc o de plomo y cerrados herméticamente por soldadura. La putrefacción se detiene por carencia de oxígeno. Se caracteriza porque la piel del cadáver asume un color grisáceo, como el que estamos viendo, y adquiere la consistencia típica del cuero recién curtido. El tejido celular subcutáneo, la musculatura y las vísceras, en especial las abdominales, se reducen sensiblemente de volumen, dando al cadáver un aspecto de marcada desnutrición. La corificación se presenta entre el fin del primer año y en el segundo de conservación, aunque también se ha visto que sucede en pocos meses. Se trataría de una especie de embalsamamiento natural que solo tiene lugar en el especial ambiente hermético en que se encuentra el cadáver. Es una especie de mezcla entre momificación y saponificación, y algunos autores consideran que es un paso previo o incompleto al fenómeno de la saponificación. El cadáver corificado se diferencia del momificado en que es más blando y flexible. Puede ocurrir también que por una baja temperatura ambiental el cuerpo se preserve con pocas variaciones importantes. El frío intenso y prolongado puede propiciar una conservación del cadáver prácticamente indefinida. El enfriamiento continuado a menos de 40 grados centígrados permite la conservación casi indefinida de productos de origen animal y vegetal. Por otra parte, la rápida congelación en nitrógeno líquido a menos de 196 grados centígrados, conocido como crioconservación, permite la conservación en condiciones vitales de material biológico para su posterior empleo en trasplantes o investigación científica, ¿verdad? La perfecta conservación del cadáver permite su identificación, pero una vez producida la descongelación, los fenómenos cadavéricos muestran un curso acelerado y la descomposición del cadáver es rápida. Obviamente, estos casos solo ocurren en monjes o santos que hayan sido enterrados en lugares de intenso frío. ¿Qué es más probable? ¿Que sea un verdadero milagro o que sea un proceso de preservación por congelación? En otras ocasiones, la influencia del tipo de dieta en el proceso de preservación cadavérica es innegable. Ya se ha visto en caso de monjes solitarios y que tienen dietas frugales y constantes ayunos, que su cuerpo después de morir es más resistente a la descomposición. La abstinencia de comida y bebida favorece que el cuerpo no se degrade de modo en que lo haría en circunstancias normales, porque se produce una notable disminución del metabolismo y del desgaste celular. La gran mayoría de estos santos vivieron con dietas muy limitadas y en constantes ayunos y sacrificios alimenticios, que en algunos es un sinónimo de pureza. El evitar comer o ingerir sustancias dañinas al organismo con el fin de purificarse puede afectar la posterior putrefacción de los tejidos post-mortem. Por eso repito, ¿qué es más probable? ¿Que sea un verdadero milagro o que sea una disminución de la degradación celular producto de dietas específicas? ¿No les parece extraño que solo algunos cuerpos de muy escogidos santos permanezcan incorruptos y los de otros se descompongan normalmente? ¿Acaso el que no se corrompe es más santo que el otro? Y si no hay relación entre estos dos factores,
¿A qué viene entonces todo este asunto? Si la incorruptibilidad cadavérica es signo de santidad, entonces los santos que se pudren pues no son santos. Según su lógica cristiana, ¿qué pasa por la mente de Dios que permite que los gusanos hagan su picnic con unos y no con otros? ¿O es que acaso este es el típico ejemplo de la estupidez esa de que los caminos de Dios son misteriosos? ¿O el más obvio, Dios hace lo que se le pega la gana? En este caso, ¿qué es más probable? ¿Que sea un verdadero milagro? ¿O que los santos que se descomponen naturalmente no son santos? Si la existencia de santos incorruptos es signo inequívoco de que la religión católica cristiana es la verdadera, ¿la presencia de cuerpos incorruptos en otras religiones es sinónimo de que también es la religión correcta? Se han dado varios casos de cuerpos preservados en otras religiones como la budista. Es probable que por la dieta de estos monjes, su descenso del metabolismo por las horas de meditación, el frío extremo y la intemperie a que se ven sometidos, pues puede hacer que después de morir el proceso de descomposición corporal se haga más lento o inclusive se anule. Tenemos, por ejemplo, el caso de Dashi Dorso Itigilov, un lama budista ruso que murió en 1927. Se cuenta que 30 años después de su muerte, cuando sus seguidores se disponían a exhumar su cadáver, lo encontraron intacto. El cadáver se volvió a enterrar, pero 45 años más tarde, en el 2002, se exhumó y volvió a encontrarse perfectamente conservado. Hasta el día de hoy, el cuerpo de Itigilov permanece en exhibición en el monasterio de Ivoljinsky, todavía sentado en la posición de loto. Los lamas han vestido su cuerpo con un manto dorado. Sus ojos están cerrados, sus rasgos están borrados, aunque la forma del rostro y de la nariz sin duda se asemejan a la fotografía de 1913. Sus manos permanecen flexibles y sus uñas perfectamente recortadas. Su piel parece de cuero, pero conserva su suavidad. Su cabeza aún permanece con algo de pelo recortado. Existen otros monjes budistas que son famosos por tener órganos muy bien conservados, supuestamente como resultado de ciertos rituales llevados a cabo antes de la muerte. El hecho de que el fenómeno de la incorruptibilidad se produzca en personas no cristianas hace que el milagro sea una explicación mucho menos probable. Inclusive se pueden observar casos en personas completamente ajenas a la religión. En más de una ocasión, al exhumar un cadáver para cambiarlo de sitio o simplemente para desocupar el espacio, los familiares se sorprenden al encontrar el difunto bastante bien preservado y muy parecido a la época de su fallecimiento. Generalmente las razones de esto son microclimas, ambiente adecuado, el pH del lugar, la humedad y factores de los que ya hablamos, ¿verdad? Esto nos demuestra que la incorruptibilidad cadavérica no es exclusiva de los santos y menos de los integrantes de la Iglesia Católica. Es simplemente una mentira descarada. A veces están tan desesperados por vendernos un santo que simplemente dicen que el cadáver está en perfecto estado de conservación, pero es exhibido totalmente cubierto y con máscaras de cera y demás parafernalias. El ejemplo clásico de este tipo de manipulación es Santa Bernardita Subiró, que es uno de los más famosos santos incorruptos. Supuestamente los médicos no lograban salir de su asombro al descubrir la impecable preservación del cuerpo tras más de 50 años de muerta. Sin embargo, cuando se estaba preparando un relicario para exhibir el cuerpo de Bernardita, que todavía se puede observar hoy en una capilla francesa, se tomó la decisión de cubrir la cara y las manos con un baño de cera. Lo que hoy en día ven las personas que visitan el santuario de Bernardita es cera, no piel. La excusa ofrecida fue que la máscara se colocó para cubrir una leve decoloración en la piel de la cara, pero no explica por qué una ligera decoloración en la piel requiere un baño completo para todo el rostro y las manos, ¿verdad? Y claro, evidentemente sería un sacrilegio investigar si de verdad está incorrupto y es prohibido bajo pena de blasfemia y excomunión. En otras ocasiones nos presentan un santo perfectamente preservado cuando a simple vista está bastante deteriorado e irreconocible. A veces la desesperación es tan grande que simplemente mienten abiertamente y siempre hay alguien que se tragará el anzuelo. ¿Qué es más probable? ¿Que sea un verdadero milagro
o que sea una típica manipulación y mentira de alguno de los líderes católicos que busca más santos, más devotos y sobre todo, pues más dinero. El siguiente caso que les presento es ideal para ejemplificar hasta dónde puede llegar la Iglesia Católica en su afán por fabricar milagros y producir cadáveres incorruptos. Miren, en octubre del año 2020 fue beatificado Carlos Acutis. Antes de su muerte, Carlos fue un joven católico que utilizó el internet y las incipientes redes sociales de principios del siglo XXI para promover sus creencias religiosas. En el año 2006 falleció de leucemia a la edad de 15 años, siendo sin duda una enorme pérdida para su familia y para quienes lo conocían. Fue declarado venerable por el Papa Francisco y el Vaticano tomó la decisión de beatificarlo con el objetivo de convertirlo en un santo del nuevo milenio. Ya lo llaman el cibersanto. Una de las supuestas pruebas de su santidad es, como lo señalan la mayoría de los medios de comunicación, que el cuerpo de este muchacho, después de todos esos años de haber sido enterrado, fue encontrado en perfecto estado, siendo esta una prueba de su santidad. Cabe destacar que un milagro ocurrido en el 2013 y adjudicarlo a Carlo Acutis es la única evidencia que el Vaticano necesitó para su beatificación. Hay muchas irregularidades alrededor de la figura de Carlos Acutis. Al parecer, Carlo fue un muchacho ejemplar, gran católico que sorprendió a todos por su devoción hacia la fe que profesaba. Su interés de llevar a todos la doctrina en la que creía lo llevó a utilizar las redes sociales. Definió a la Virgen María como la única mujer en su vida y al parecer este joven murió virgen. En octubre de 2006 enfermó. Parecía una gripe común, pero era una leucemia del tipo M3, una de las más agresivas. 3 días después del diagnóstico, el 12 de octubre del 2006, falleció en el Hospital San Gerardo de Monza, Italia. Así terminaba la vida de forma temprana y súbita, pues de un buen muchacho. La vida de Carlo Acutis nos hace plantearnos varias interrogantes. Si supuestamente Carlo era un instrumento de Dios para propagar la fe católica, ¿por qué falleció tan joven? Dios es el responsable de todo lo que ocurre en el universo, ¿no? Desde el nacimiento de una hormiguita hasta el estallido de galaxias. Ni una hoja cae al suelo sin el permiso de Dios, dicen todos los creyentes. Esto nos lleva a plantear 3 diferentes escenarios sobre la muerte de Acutis. Primer escenario: Carlo muere porque Dios así lo quiso. Que en palabras claras y frías quiere decir que Dios lo mató, dándole esa horrible y rápida enfermedad. Segundo escenario: Carlo fallece porque Satanás, el rival cornudo de Dios, lo asesina porque estaba llevando la palabra de Dios a mucha gente. Esta alternativa deja muy mal parado a Dios, que no solo permite que Satán mate a uno de sus siervos, sino que quedaría demostrado que el de rojo es más poderoso que el mismo Dios, ya que no pudo hacer nada para evitar la muerte del joven. Tercer escenario: la muerte de Acutis es totalmente independiente de Dios o del diablo y simplemente ocurrió como algo normal, pues que a veces pasa en la naturaleza. Esta opción es peor aún, ya que nos demostraría que hay cosas independientes de Dios y sobre la cual no tiene poder ni influencia. También dejaría de lado todas las oraciones y ruegos que la familia y amigo de Carlo hicieron con la intención de que no muriera. En todo caso, cualquiera de las 3 opciones dejaría muy mal parado a Dios. Puede ser que algún cristiano nos diga que existe otro escenario más, que Dios haya elegido a Carlo para que propagara su palabra como un santo. Es decir, que Dios lo mató porque él era más útil muerto que vivo. Parece que esta opción es inclusive más terrible que cualquiera de las anteriores. Cortar la vida de un joven solo por motivos religiosos es aberrante. El que un Dios todopoderoso necesite de un niño muerto para propagar la fe es un argumento que más bien va en contra de la bondad y misericordia de Dios, así como de su incapacidad para divulgar su propia fe y creencias entre los humanos. ¿Cómo matar a un joven puede ser bueno para la Iglesia Católica? Acutis fue enterrado en Asís por petición propia y su cuerpo fue exhumado para la beatificación. Su tumba fue abierta en un evento en el santuario de la expoliación en Asís y sus restos, vestidos con una sudadera y zapatillas deportivas, causaron gran sorpresa. Y es que el cuerpo del joven, fallecido hace 14 años, se encontraba en perfecto estado de conservación y sin signos visibles de deterioro. Cientos de páginas web de noticias publicaron cosas como que el cuerpo de Carlo Acutis fue encontrado incorrupto,
lo cual es completamente falso. Muchas agencias de noticias, sin hacer el más mínimo esfuerzo de investigación y verificación, llamaron incorruptible al cuerpo exhumado de Carlo, haciéndole creer a la borregada católica que era un milagro más que rodeaba la vida y la muerte del joven. Haciendo una declaración oficial pero en voz bajita, para que nadie se enterara, un vocero del Vaticano desmintió la noticia sobre el cadáver. El día de la apertura de la tumba para exponerla al público, en una nota difundida ese mismo día, el obispo Domenico Sorrentino señaló que las noticias que circulaban en torno a las reliquias del beato Carlo Acutis no respondían a la verdad al decir que el cuerpo haya sido encontrado incorrupto. Pero dejemos que sea el afamado médico forense Lucio Portuano, que ha estudiado el caso, para que nos explique en qué consiste este fraude. Gracias, señor Villalpando. Bueno, realmente no se trataba de un caso de conservación cadavérica, ya que al momento de la exhumación en el cementerio de Asís, ocurrida el 23 de enero del 2019, en vista al traslado al santuario, este fue encontrado en el normal estado de transformación propio de la condición post-mortem. El cuerpo, si bien transformado, pero con varias partes todavía en su conexión anatómica, fue trasladado y tratado con técnicas de conservación y de integración normalmente practicadas para exponer con dignidad a la veneración de los fieles los cuerpos de los beatos y de los santos. Una operación que se llevó a cabo por verdaderos artistas, ¿eh? La reconstrucción de la cara con una máscara de silicón fue particularmente exitosa. Ese cadáver tan bien conservado que se suele ver en los medios de comunicación no es más que una reconstrucción de un cuerpo descompuesto. Y la cara rozagante del difunto joven no es más que una máscara de silicón. Esto no es nuevo. La Iglesia Católica está acostumbrada a ocultar o mentir descaradamente a sus fieles sobre la incorruptibilidad de sus santos. Como podemos notar, el show que siempre ha mostrado la Iglesia Católica con la muerte ya es un clásico. Eso es lo que puedo decir al respecto, amigos de la Voz Escéptica. Gracias, doctor. En todos los casos, para que alguien ascienda a la categoría de santo en la Iglesia Católica, el aspirante necesita realizar un milagro comprobado, pero no verificado por un grupo de científicos independientes, no, sino por la misma Iglesia Católica. Esto aplica también para los aspirantes a beatos. Así que había que encontrar un milagro en la historia de este muchacho para ascenderlo en el ranking eclesiástico, y lo encontraron. Mateo es el nombre de un niño brasileño por el cual Carlo Acutis es considerado beato. El Papa aprobó el milagro que el joven muerto hizo, curándolo de una enfermedad letal. Este niño brasileño sufría de una enfermedad llamada páncreas anular. El 12 de octubre de 2013, a 7 años de la muerte de Carlo, un niño brasileño tocó una estampita del futuro beato Carlo Acutis y expresó un singular deseo, que quería dejar de vomitar. Inmediatamente comenzó la curación, al punto que la morfología del órgano en cuestión cambió. El niño pudo comer y la madre esperó un mes hasta estar segura de que su hijo podía comer normalmente. Y llena de lágrimas, le agradeció al futuro beato Carlo Acutis el haber hecho el milagro de sanar a su hijo. Aunque los doctores le explicaron a la madre que el niño, aunque había mejorado, tardaría mucho más en poder ser dado de alta. Hay varias cosas que decir al respecto de este milagro. Llama poderosamente la atención de que la madre de Mateo y el mismo niño llevaban tiempo rezándole a Dios y a quién sabe qué cantidad de santos y vírgenes y no pasaba nada. No es hasta que le rezan a Carlo Acutis cuando el niño mejora. Esto no hace otra cosa que comprobar que todos los rezos y oraciones anteriores no sirvieron de nada, y que una oración a un joven que ni siquiera era beato en ese momento era más poderosa que orar al propio Dios o cualquier otro santo establecido. ¿A alguien más le parece incoherente y extraño esto? Hay que recordar que el niño enfermo no se curó, mejoró, pero no hubo una curación total y absoluta. No sé si mejorar de una enfermedad es suficiente evidencia para beatificar a alguien, ¿no? ¿Pero qué es el páncreas anular? Bueno, es un anillo de tejido pancreático que circunda el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado. La posición normal del páncreas es al lado del duodeno, pero no alrededor. El páncreas anular es un problema que se presenta al nacer, es un defecto congénito.
El tratamiento casi siempre implica una cirugía y el desenlace clínico, pues con frecuencia es la sanación, ¿verdad? ¿Son ideas mías o no parece una enfermedad tan grave y alarmante? Entre los miles de milagros que Acutis podía haber realizado, como curar un cáncer, amputados, pacientes moribundos o enfermos por COVID, él decidió curar a un niño cuya enfermedad le producía una sensación de náuseas y vómitos, nada más que eso. Evidentemente, en una afección que compromete la salud de cualquiera, y más aún si es un niño, pues es peligroso, ¿no? Pero no parece tan espectacular el milagro, sobre todo porque con una cirugía puede resolverse. Sin duda fue más que apresurada y conveniente la elección del milagro para la beatificación del santo del nuevo milenio. Es muy evidente que el rol de la Iglesia Católica ha venido en decadencia en los últimos años. Los católicos son cada vez menos y toda la corrupción y perversidad de la Iglesia se está cada día más expuesta. Son muchos los escándalos de pedofilia y enriquecimiento ilícito de estos criminales, sin dejar de lado ese oscuro pasado que involucra quema de brujas, inquisición, retraso del avance científico y un largo y horroroso etcétera. Ante toda esta aplastante realidad, los católicos abandonan la Iglesia como ratas en un naufragio, buscando otras alternativas al menos más honestas y con menos controversia. Por eso la alta jerarquía católica, en su desesperación de captar nuevos y jóvenes adeptos, ha encontrado en Carlo Acutis una posible talva de salvación. Joven, dinámico, comprometido, utilizando el internet y las nuevas tecnologías para transmitir el mensaje católico, sin duda Carlo ha venido como anillo al dedo, y de ahí la desesperación para santificarlo. Han pensado en él como posible patrono del internet, ignorando que con el buen uso de ese mismo internet se puede desmentir y descubrir todas las farsas, mentiras y manipulaciones que, como en este caso, ya la Iglesia Católica nos tiene acostumbrados. Bueno amigos, hasta aquí el video. Les recuerdo suscribirse al canal, darle un clic en la campana para que les avise cuando haya un video nuevo, y en la descripción de este video les dejo el link del grupo de Facebook que está realmente muy interesante, y también los links para que, si ustedes lo deciden así, se conviertan en patrocinadores de este esfuerzo por promover el ateísmo, el escepticismo y el pensamiento racional. Hasta el próximo video. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.